Hola a todos, soy Tuna. Un viaje lleno de desafíos espera a Tuna y Alex cuando su amor se enfrenta a una presión enorme por parte de la familia. Alex se encuentra en una encrucijada: seguir las expectativas de su madre, la señora Min, quien quiere que se case con una chica que ella cree que es adecuada para la familia. ¿O será lo suficientemente valiente para luchar por su amor con Tuna? ¿Tendrá el valor de cambiar todo a pesar de la oposición de sus seres más queridos? Mientras tanto, Tuna y Henry enfrentan la implacable oposición de la señora Min. ¿Elegirán mantenerse firmes en su amor o buscarán la manera de complacer a la familia, aunque eso signifique sacrificar lo más importante? Estas decisiones marcarán su futuro y habrá giros inesperados que no podrás dejar de seguir. Sigue esta historia llena de emoción y drama en este episodio, donde cada decisión podría cambiar el destino y poner a prueba el amor de una manera que nunca imaginaste. Desde que la señora Min decidió hacer una alianza con la señora Lan, Alex sintió como si lo estuvieran apartando de la vida familiar. La relación entre él y su madre se fue deteriorando a medida que la señora Min no solo desconfía de la capacidad de su hijo para tomar decisiones, sino que también impone su voluntad en todas las decisiones importantes de Alex. El sentirse excluido de las grandes decisiones lo hacía cada vez más sentir que estaba solo y perdido en su propia casa. Las cosas se complicaron aún más cuando la señora Min comenzó a planear una cita entre Alex y Mai sin ni siquiera consultar con él. Esto hizo que Alex se sintiera profundamente herido, como si su madre no lo respetara ni a él ni a sus sentimientos. El amor que él sentía por Tuna empezó a ser visto por su madre como una pérdida de tiempo. Una elección inaceptable a sus ojos, ya que Tuna no encajaba en las expectativas que ella había puesto para su hijo. La resistencia en el corazón de Alex crecía cada vez más. No podía quedarse de brazos cruzados mientras todo se decidía sin su consentimiento. Una noche, después de una fuerte discusión con su madre, Alex se refugió en su habitación, donde intentó encontrar algo de paz en medio del caos de sus emociones. Sus pensamientos, que luchaban entre el amor y la responsabilidad familiar, lo hacían sentir como si estuviera atrapado en una encrucijada sin salida. Los sueños de una vida conforme a los deseos de su madre con una chica que ella considerara adecuada se interrumpían constantemente por la imagen de Tuna, la mujer que realmente amaba, la que hacía que su corazón latiera desbocado. Cuanto más lo pensaba, más se daba cuenta de que no podía seguir viviendo bajo las expectativas de su madre, sacrificando su propia felicidad y su verdadera identidad. Una mañana, cuando la luz del sol apenas comenzaba a iluminar la habitación, Alex decidió que ya no podía soportarlo más. Decidió enfrentarse a su madre no para complacerla, sino para defender lo que realmente creía. En un ambiente tenso, levantó la cabeza con determinación y dijo con voz firme: ¿Alguna vez has pensado que yo puedo tomar mis propias decisiones sobre mi vida? Soy lo suficientemente grande como para elegir a la persona que amo, y esa persona es Tuna. No puedes seguir controlando mi vida de esta manera. Ya no soy un niño. Si no puedes aceptar mi elección, tendré que vivir con ello. Yo amo a Tuna y esa es mi decisión. Sus palabras fueron como un golpe directo al corazón de la señora Min, quien no pudo mantener la calma. Respondió con ira, su voz llena de decepción y dolor: No puedes vivir siempre en estas ilusiones sobre el amor. No quiero que te arrepientas más tarde. Solo quiero que seas feliz. Pero estás complicando todo por un amor que yo no puedo entender. Sus palabras fueron como cuchillos afilados que atravesaron el corazón de Alex, pero él sabía que ese era el precio que debía pagar por su elección. En ese momento, Alex se dio cuenta de que el amor verdadero era lo único que podía defender, y nada podría detenerlo en el camino que había elegido, aunque tuviera que enfrentar la decepción de la madre que tanto amaba. Cuando parecía que todo había llegado a su punto más alto,
Alex sintió que estaba frente a una encrucijada importante, un punto de inflexión que no podía evitar. Su relación con su madre, la señora Min, se estaba volviendo cada vez más tensa, mientras que su amor por Tuna se veía puesto a prueba por expectativas imposibles de cumplir. Cada momento en su mente estaba lleno de la angustia de elegir entre el amor y la familia. Incapaz de soportar más esa presión, decidió buscar a Tuna, la persona que siempre había sido su apoyo inquebrantable cada vez que se sentía agotado y confundido. Cuando entró en el espacio familiar, todas las imágenes a su alrededor parecían desvanecerse, ya no importaban. Su mente solo se centraba en los pensamientos sobre el futuro, en el precio que tendría que pagar si continuaba viviendo bajo las expectativas de su madre. Pero cuando sus ojos se encontraron con los de Tuna, todo se detuvo. Ella lo miró con una mirada llena de comprensión y ternura, como si fuera el único salvavidas en el mar turbulento de sus emociones. «No puedes vivir esta vida solo para complacer a los demás», dijo Tuna suavemente. «Pero tampoco dejes que el amor te haga olvidar a la familia. Tienes que encontrar una manera de equilibrar lo que quieres y lo que tu madre necesita». Esas palabras de Tuna fueron como una luz atravesando la oscuridad, aliviando la confusión que sentía en su corazón. Se dio cuenta de que lo que realmente debía enfrentar no era elegir entre el amor y la familia, sino encontrar un camino intermedio donde no tuviera que sacrificar nada. El amor no era una traición a la familia, sino una parte importante de su vida que no podía abandonar, pero tampoco podía ignorar las relaciones que había construido durante tantos años. Tenía que encontrar una forma de vivir plenamente tanto con su amor como con su familia. Regresó a casa aún con el corazón lleno de contradicciones, pero con una determinación más firme que nunca. Sabía que la conversación con su madre no sería fácil y que no recibiría su aprobación de inmediato, pero no podía seguir viviendo a la sombra de su madre, no podía continuar viviendo bajo las expectativas que él mismo no deseaba. Había crecido y necesitaba el derecho de decidir su propia vida. Al entrar en el cuarto de la señora Min, Alex ya no sentía la misma ansiedad de antes. Se acercó a su madre con la mirada firme y la voz grave pero llena de fuerza. «Mamá, no puedo vivir toda mi vida solo para complacer a los demás. Amo a Tuna y quiero construir un futuro con ella. Pero también quiero que entiendas que mi amor no es un rechazo a la familia. Haré lo posible por equilibrar todo, pero también necesito tener mi propia elección». Esas palabras marcaron un cambio importante en su relación. Aunque la señora Min aún no estaba completamente de acuerdo y seguía preocupada por la decisión de su hijo, las palabras de Alex hicieron que se diera cuenta de que su hijo ya había madurado. Alex ya no era el niño que ella podía controlar con sus decisiones. La señora Min había temido que su hijo se arrepintiera de no seguir el camino que ella había trazado, pero ahora sabía que Alex estaba dispuesto a enfrentar los desafíos para defender su amor y su vida. La relación entre ellos no cambiaría de inmediato, pero al menos la señora Min comenzó a darse cuenta de que no podía mantener a su hijo bajo su protección eterna. Alex sabía que el camino por delante no sería fácil. La armonía entre el amor y la familia tomaría tiempo, paciencia y comprensión de ambas partes. Pero ya no tenía miedo. Había elegido su camino y aunque tuviera que enfrentar la oposición, seguiría firme en su decisión sin dejar que nadie, ni siquiera su madre, decidiera por él. Cuando Tuna se enteró de que la señora Min quería organizar una reunión entre Alex y Mai, fue como un fuerte golpe en su vida. El amor entre ella y Alex de repente se volvió difuso, como si estuviera parada en una encrucijada llena de ansiedad y sin salida. Cada palabra de la madre de Alex parecía desgarrar su relación, haciendo que Tuna no pudiera creer lo que escuchaba. Las expectativas de la señora Min sobre su hijo parecían no dejar espacio para su amor,
lo que hacía que su corazón se apretara en una mezcla de desilusión, impotencia y miedo. Tuna se sentó en la silla de madera junto a la cuna de Henry, su pequeño hijo de solo 3 meses. Sus dedos acariciaban suavemente el cabello del bebé sin darse cuenta. Henry, aunque demasiado pequeño para entender, era el único punto de apoyo que hacía que Tuna se sintiera menos sola. Miraba el rostro inocente de su hijo, sus ojos llenos de pureza como una dosis de consuelo, pero en lo profundo de su ser seguían las preguntas sin respuesta. Se preguntaba, ¿podría seguir amando a Alex cuando todo a su alrededor se desmorona? ¿Podría Alex dejar a su madre y a ella para seguir el camino que su madre había trazado para él? ¿Tendría él el coraje de proteger este amor aunque toda su familia se opusiera? «Debería seguir adelante», susurró Tuna. Pero la pregunta no solo era para la señora Min. Era una reflexión interna, un cuestionamiento en su corazón, cuando todo parecía ir en su contra, cuando el amor entre ella y Alex estaba siendo empujado al borde de la separación. No podía dejar de pensar en los escenarios dolorosos. ¿Tendría la fuerza para enfrentar ese miedo? Tuna miraba hacia abajo en silencio, sus ojos vacíos, como si buscara una respuesta para las preguntas sin respuesta. La sensación de frustración la envolvía, haciendo que todo en su vida pareciera desvanecerse. El trabajo en la granja, las preocupaciones diarias, todo parecía dejar de ser importante. Pero en un momento de quietud, solo Henry, su pequeño hijo, era la única fuente de consuelo que la mantenía a flote. Con suavidad, levantó a Henry sintiendo el calor de su pequeño cuerpo. Los ojos inocentes de Henry la miraban, y sus pequeños dedos tocaban su rostro como si quisiera darle algo de paz, aunque aún no podía comprender las profundas preocupaciones de su madre. Tuna respiró hondo tratando de recuperar la calma. No podía dejar que sus emociones controlaran todas sus decisiones. Aún tenía que ser la madre fuerte para Henry, aunque todo a su alrededor estuviera cambiando. Pero las preguntas seguían girando en su mente. ¿Tendrá Alex el coraje de defender nuestro amor? ¿Tendrá la fuerza de enfrentar a su familia y amarme a pesar de las prohibiciones de su madre? En ese momento, Tuna se sintió como un barco a la deriva en un vasto océano sin saber a qué aferrarse. Se preguntaba qué podría hacer Alex para proteger su amor cuando la familia de él siempre fue una presión insoportable. Sin embargo, de repente Henry sonrió. Aunque era solo una sonrisa inocente de un bebé de 3 meses, esa sonrisa fue como una pequeña luz en la oscuridad, dándole fuerzas a Tuna. Lo abrazó con fuerza, sintiendo la calma que solo su hijo podía darle, como si todas sus preocupaciones se desvanecieran un poco. Aunque estaba preocupada, sabía que nunca abandonaría este amor sin luchar hasta el final. Amaba a Alex, y sin importar cuán grandes fueran los desafíos, ella se mantendría firme y esperaría. Creía que algún día Alex se daría cuenta de que su amor merecía ser protegido y que se levantaría para proteger su pequeña familia. Tuna levantó la vista hacia el vasto cielo sintiendo un poco de alivio. No podía saber con certeza qué sucedería, pero sabía una cosa: sin importar, que siempre amaría y protegería a su familia hasta el final. Ella y Henry esperarían a Alex juntos, con la esperanza de que este amor fuera lo suficientemente fuerte para superar cualquier obstáculo.